Leonardo Cipriani, bueno, una locución hablando un poco de cómo se enfrenta a esta campaña, ¿no? De la importancia que tienen las elecciones internas para todos los partidos. Exacto, en la elección interna es fundamental en el sentido que nos va a ayudar a poner, ¿verdad?, a los candidatos que después van a competir nada más ni nada menos para la presidencia de la República, ¿no? Y nosotros a nivel del Partido Nacional tenemos el compromiso de volver a ser de los que más votan a nivel de la interna, ¿no? Y bueno, y nosotros estamos ahora en este momento apoyando la candidatura de Álvaro Delgado, ¿no? Porque estamos convencidos que es la persona hoy que está más preparada para poder dirigir el Uruguay. ¿Por qué? Porque ya se probó, ya estuvo dirigiendo el Uruguay, ocupando su cargo como secretario de Presidencia en los momentos más difíciles que el país tuvo que tener. Como fueron las pandemias, ¿no? Como ha sido, ¿por qué digo las pandemias? Tuvimos la primera por el COVID que nos sacaron 2 años. Álvaro Delgado fue allí, siguiendo los lineamientos del presidente y con el presidente de la República, quien ha sabido pilotear esto bien. Y después la que tuvimos, a nivel de la sequía, tuvimos esta emergencia hídrica que hacía años que el Uruguay, más de 80 y pico de años que no la había, y de la manera que se manejó, cómo se han manejado los temas, ¿verdad? Cómo ha impactado la guerra de Ucrania acá, que uno puede decir qué me puede estar pasando con Ucrania, pero que al principio repercutió muchísimo, sobre todo con artículos del agro. Después los problemas que tuvimos con Argentina, ¿verdad? Argentina al estar tan barato, todo lo que ha sido, el comercio del litoral y también cuánta gente iba a comprar allá, que fue un impacto grande que el Uruguay tuvo. Y a pesar de todos estos problemas, Uruguay salió adelante. Hoy en día hay más trabajo y eso se puede ver en números. Hay menos gente que vive en la informalidad, es más gente que está registrada para trabajar. El sistema de salud tuvo un fortalecimiento extremadamente grande. A nivel de lo que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dieron vuelta el Uruguay. La inversión, 3.600 millones de dólares, que uno lo ve en las rutas cuando está, es una obra nunca vista. El Uruguay, a nivel de la economía, tenemos la inflación más baja de todos los tiempos, que hoy aquí no lo dijimos y es muy importante, por eso repercute en el bolsillo de cada uno de nosotros, y tenemos la mejor nota a nivel de economía como Uruguay, para que pueda ser un país inversor, como no lo ha tenido nunca, porque se han manejado muy bien y se han gestionado bien todos los recursos a nivel del Estado. Y bueno, ahora tenemos que tratar de ganar esta interna. En nuestra situación estamos nosotros apoyando, como te digo, la candidatura de Álvaro y a todas las listas, ¿verdad?, que llevan a la candidatura de Álvaro Delgado como presidente. Cipriano, usted hablaba de la pandemia, ¿no? Y usted, desde la salud también, jugó un rol muy importante, ¿no? Usted hablaba de las ambulancias, digo, es bueno mirar un poco los ejemplos. ¿Con cuántas ambulancias usted se encontró cuando llegó a ACE y con cuántas hoy cuenta ACE después de la gestión suya? Bueno, mira, nosotros hemos puesto en mi gestión, fueron 192 ambulancias, y ahora que sigue el doctor Marcelo Sosa adelante, ya entregaron, van por las 196. Nosotros cuando ingresamos nos encontramos con un parque automotor muy venido a menos, ¿verdad?, con ambulancias muy viejas, con muchísimos kilómetros, porque no se habían hecho planes recambio. A nivel de ambulancias especializadas, por ejemplo, con los servicios AME 105, habían 19 ambulancias, pero solo trabajaban 7. Nosotros hoy tenemos del servicio SAME, que es lo que damos cobertura, urgencia y emergencia, todo Montevideo, todo Canelones, ¿verdad? Y ya nos fuimos hacia Maldonado, hacia Colonia, hacia San José también, y en Artigas y en Rivera. Hoy tenemos arriba de 40 que están trabajando solo a nivel de las partes especializadas, ¿no? Ahí se ha hecho un trabajo muy importante que ha repercutido mucho, sobre todo en la población, ¿verdad?, porque estas actividades salvan vidas. Y eso no solo, todo lo que ha sido, por ejemplo, en Canelones tenemos el primer CTI público. Era imposible hacer un CTI en Canelones. Decían que no se podía. Lo hicimos enseguida. Y es un CTI que está en el Hospital de las Piedras trabajando. Eso permitió que el hospital opera muchísimo más, un 20% más de cirugía hace de lo que se realizaba antes, y se trasladan muchísimo menos pacientes hacia Montevideo para estar. Realizamos ahora, antes de irnos, también en lo que es en el Hospital de Canelones, el polo urológico. Se puso otra base SAME 105 a nivel del Hospital de Canelones. Estamos realizando en ACE las atenciones domiciliarias que antes no se hacían. El paciente de ACE tenía que ir al médico como de lugar. Hoy en día ACE está llegando, y sobre todo ese paciente que tiene alguna enfermedad crónica le va al médico a domicilio a verlo, como pasa con el sector, ¿verdad?, como pasa en el sector privado.
Hoy el paciente de ACE se puede agendar a la consulta por teléfono. Antes tenía que ir a las 3, 4 de la mañana a hacer cola en las policlínicas de las ciudades grandes. Era un disparate. Hoy en día, llamando al 1904, se anotan para el médico. Digo, toda esa profesionalidad es la que tenemos que permitir. No podemos perder que Uruguay la pierda, y por eso consideramos y por eso estamos convencidos y trabajando para que el Partido Nacional vuelva a ser gobierno, ¿no? Usted habló de algo muy importante, ¿no? Porque una cosa es gestionar bien con plata, y otra cosa es gestionar sin plata y lograr objetivos importantes como se ha logrado, ¿no? Pero escúcheme una cosa, yo siempre me río cuando siempre se piden los presupuestos, pero saben gobernar con plata, así gobierna cualquiera. Pero ojo, ya tenemos mucha plata a nivel del gobierno, lo que hay es que manejarla bien, porque el gobierno cobra impuestos, a cada uno de nosotros pagamos. Los otros gobiernos aumentaron impuestos. Este fue el primer gobierno que en años, yo no me acuerdo de otro, que haya bajado impuestos como bajó este gobierno. ¿Por qué? Porque se nos exige el gestionar. Porque nosotros, es como en la casa de uno. Digo, es facilísimo pedir plata, es fácil. ¿Y de dónde sale? ¿Qué es lo que pasa? Lo que hay que hacer es gestionar y gestionar bien. Los gobiernos, los estados son muy grandes y tienen muchísimos millones. Lo que hay que exigir es que esos millones se gasten bien, ¿verdad? Y se gestionen de la mejor manera. En ACE lo supimos hacer. Por eso todos los servicios que se han aumentado. Y eso es lo que tanto el presidente, ¿verdad?, que ha transmitido siempre, como Álvaro Delgado, siempre marca. Lo único que habla de aumento de plata en el programa de Álvaro Delgado son los 200 millones de dólares que se maneja para ayudar a los niños a salir de la pobreza infantil, ¿verdad? Aparte de todo el resto de políticas que tenemos que hacer a continuación, ¿verdad?, para que se salga de una manera sólida. Otro tema que está relacionado con la salud también, que es la mejora y la construcción de lo que es las rutas nacionales, ¿no?, y los puentes, que eso también tiene que ver con la salud. Sí, será importante. Mire, hay localidades, hoy hablé yo en mi discurso acá de San Gregorio de Polanco. Antes la ambulancia demoraba 2 horas y media, San Gregorio de Polanco al hospital de Tacuarembó. Hoy en día la ambulancia demora 45 minutos porque tiene las rutas en buen camino. Pensemos si va un paciente, va un enfermo haciendo un infarto en el tiempo que llega. La Charqueada, el puente de la Charqueada permite llegar al hospital de 33 y no dar en muchísimo menos tiempo, una tercera parte de lo que se demoraba antes por no tener ese puente. Es fundamental. Y no solo por eso, también porque nos permite un mejor traslado, y lo otro, la seguridad que nos transmiten. Y lo que quiero destacar del ministro Falero y de cómo viene trabajando es el nivel de obra que están haciendo. No son esas rutas que las hacían, las inauguraban y a los 2 o 3 años ya estaban todas rotas, sino que son hechas con las verdaderas carpetas y los verdaderos tamaños que tienen que ser, y con materiales nobles, ¿no? Cipriani, yo sé que usted no quiere hablar de este tema todavía porque es muy prematuro, ¿no? Pero todos sabemos de que usted va a ser uno, supuestamente, de los candidatos a la intendencia, ¿no? Se está allí, de alguna manera, gestando también la coalición a nivel departamental. Digo, ¿cuáles serían las 4 patas fundamentales para mantener un equilibrio en Canelones, un departamento con una población y con una producción también muy amplia, ¿no?, que es prácticamente un país en miniatura? Mire, para mi punto de vista, lo que necesita la Intendencia de Canelones es una muy buena gestión, sobre todo y respetando lo que son los tributos de la gente, ¿no? En el sentido que tenemos una Intendencia que ahora últimamente tuvo 2 fideicomisos, salió por ahí que estaba endeudada hasta por 30 años, ¿no? Y uno eso no lo ve muy reflejado en obras, ¿no? Es una realidad, la caminería rural no está bien realizada. Lo que podemos disfrutar de buenas rutas es por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo vivo en Las Piedras y es todo un pozolerío bárbaro, ¿no? Lo que tienen que hacer las intendencias, para mi punto de vista, es gestionar bien y dedicarse a lo que las intendencias se tienen que dedicar. La Intendencia tiene que manejar la caminería, tiene que manejar los espacios verdes, tiene que manejar las plazas, dentro de eso tiene que manejar la iluminación, la recolección de residuos. Y yo veo que las intendencias a veces están preocupadas en generar fuentes de empleo, ¿verdad?, para ir acomodando gente que a mí me gustaría.
Yo a veces veo que ahí hasta, la otra vez miraba, ahí hasta dirección de ecuestre, o sea que dirección para temas de caballo. Digo, no creo que esas cosas a las intendencias le competan demasiado. Cuando hay un tema de policlínica, de cuestiones, digo, para eso están los otros organismos del Estado en el cual uno se puede apoyar. Digo, lo que necesita la intendencia es gestión y dedicarse a realizar obras y utilizar la plata, como te digo, gastándola en lo que la tiene que gastar, que es en obra. La intendencia tiene que pensar, como en ASA atendimos pacientes, bueno, acá lo que hay que hacer son las obras que una intendencia tiene que manejar. Yo recuerdo, Cipriani, ahora que usted estaba mencionando todo este tipo de cosas, del tema salud, en la época del 90 al 95, que fue un intendente blanco, existieron las policlínicas rurales. Atención, digamos, a la gente, digamos, a los jubilados que no se podían trasladar de la zona rural. Bueno, tenía una policlínica allí con la asistencia de médicos una vez o dos a la semana. ¿Se podría hacer viable eso en el futuro? Claro que es viable. Y te digo más, eso lo que hay que hacer, y yo con ACE lo hice coordinando en muchas intendencias del interior, porque los intendentes se nos acercaban a pedirlo, ACE ponía a los médicos, ACE pone y la intendencia se acercaba en ayudar a arrimar a la gente. Pero si se podrá hacer, pero no con el concepto de pensar en chacrita, que yo creo que el problema que tiene el Uruguay es ese, que tuvo, no que tiene ahora. Eso se mejoró. Era de pensar que cada uno eran todos chacritas individuales y no se conectaban. Cuando yo hice y cuando hicimos nosotros en ACE, esa central telefónica que te dije para que los pacientes se anotaran, ¿sabes a quién llamamos? Antel. Y Antel la hizo en 10 días. Cuando hoy dije acá que precisábamos un saneamiento porque no teníamos en el hospital de San Gregorio de Polanco, no tenía Pozo Negro, ¿a quién llamé? A la OCE, hizo la OCE. El Estado tiene todo, tiene la UTE, tiene la OCE, tiene Antel, está ANCAP, están las intendencias, está ACE para atender a los pacientes. Hay que coordinar para que todo salga, porque lo importante es que la persona esté atendida. ¿Por quién? Por el Estado, y el Estado es un conjunto de cosas. Pero si cada uno hace todo separado, ejemplo, ACE para hacer el Pozo Negro llama a una empresa privada. Para contratar médico, contrata médico, y también está la policlínica de ACE más la policlínica. Esas cosas, si se están todas separadas, solo la piden recursos y atienden menos gente. Digo, esa hay que sentarse y organizar, ¿para qué? Para que todo dé, y de esa manera yo creo que, por eso te digo, los estados y los gobiernos son muy ricos, hay que saberlo administrar, hay que saberlo dirigir. Cipriani, muchas gracias, mucha suerte. Un placer y a las órdenes. Gracias.